4 horas, atención, fue detenido en Argentina el hijo de Jorge Yunda, Sebastián Yunda, implicado en el caso de los chats del municipio de Quito. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Y hoy empezó la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna anti-COVID. Ya les contamos cómo fue la jornada. Revisamos los titulares de hoy. Con marcado optimismo arranca la vacunación con la dosis de refuerzo contra el COVID-19 en Quito y Guayaquil. Detectan en California el primer caso en Estados Unidos de la variante Omicron del coronavirus. Comerciantes colombianos inician medida de hecho ante la postergación de la reapertura del puente internacional Rumichaca. Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, fue detenido hoy en Buenos Aires, Argentina. El incremento del impuesto a la renta afectará a 273.000 personas que ganan sobre los $2.000 mensuales. Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. La aplicación de la dosis de refuerzo para las personas mayores de 18 años de la vacuna anti-COVID arrancó este miércoles como una medida de prevención a la variante Omicron. El único requisito con el que deberán cumplir los ciudadanos es que hayan transcurrido 6 meses desde la aplicación de su segunda dosis. Los esfuerzos para lograr una inmunidad de rebaño y proteger a la población frente a nuevas cepas de COVID-19 en el país se redoblaron a partir de este 1 de diciembre con la aplicación de terceras dosis a las personas mayores de 18 años. El único requisito será contar con el certificado o carnet de vacunación que avale que han transcurrido 6 meses desde la segunda dosis. Para el señor Abel, estos 6 meses se cumplen el 30 de diciembre, por lo que deberá tener paciencia y retornar en 4 semanas más. Hay tanto peligro en la sociedad, en el mundo, que hay que tratar de eludirlo. La aplicación de las dosis de refuerzo estaba prevista para enero de 2022. Sin embargo, el riesgo de la variante Omicron en el mundo llevó a adelantar el proceso. Según el cronograma del Ministerio de Salud Pública, este miércoles podían recibir este refuerzo las personas cuya segunda dosis se aplicó el 1 de junio. Este jueves, quienes recibieron la segunda dosis el 2 de junio. El viernes, los del 3 de junio. El sábado, los del 4 y domingo, los vacunados el 5 de junio. Si no hay responsabilidad, este virus se propaga. Por eso lo que vengo preocupado por esta variante que está volviendo. Esta vacunación de refuerzo se realiza en los centros de salud y vacunación habilitados. En Quito hay un total de 95 puntos. En Guayaquil se han habilitado 100. Para garantizar la protección inmunitaria de la población y con base a evidencia científica, la dosis de refuerzo será de la farmacéutica AstraZeneca. Únicamente las personas con inmunosupresión recibirán una vacuna homóloga, es decir, de la misma farmacéutica con la que completaron su esquema. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En Guayaquil, el COE cantonal ajustará los aforos de los actos públicos masivos previstos para este mes de diciembre, como medida sanitaria para evitar la proliferación de contagios de COVID-19. En la resolución emitida por la mesa tras el exhorto que hizo el presidente, se determinó un aforo máximo del 50% para esta clase de eventos. Arrancó diciembre con una apretada agenda en el puerto principal. Hay varios eventos masivos previstos a propósito de las fiestas de Navidad y fin de año, que van desde encendidos de luces en calles y plazoletas hasta presentaciones musicales y posadas, cuyos permisos ahora serán revisados. Así lo anunció el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, pues acogiendo el exhorto del presidente de la República, Guillermo Lasso, y del COE nacional, los aforos serán ajustados. Los que no podamos cancelar o postergar, se van a revisar su aforo, se va a reducir al 50% o menos inclusive. Son medidas sanitarias que se aplican en vista de la circulación en la región de la nueva variante Omicron del COVID-19. Aunque no todas las sugerencias del Ejecutivo han sido adoptadas. En las dependencias municipales, a diferencia de lo que a partir de este miércoles se evidenció en el acceso a las entidades públicas gubernamentales, no se está solicitando la presentación del certificado o carnet de vacunación con el esquema completo, es decir, las 2 dosis. Tampoco en bares, discotecas, cines o centros comerciales. En estos últimos, incluso el aforo se mantiene al 75%. Hemos trabajado
trabajado con ellos y activado los protocolos que se activaron el año pasado en cuanto al control activo de aforo. En el caso del transporte público, el aforo es completo. Al 100%, eso sí, con la respectiva ventilación natural y exigiendo el uso de la mascarilla a cada pasajero. Lo que no se puede pedir es distanciamiento. Considerando que en la ciudad se mantiene vigente la paralización parcial del servicio, es decir, la circulación de solo el 50% de las unidades. En Guayaquil, informó el coordinador de salud del municipio, Carlos Farhat, hay un leve incremento de casos en los hospitales de la red pública y privada. El número de pacientes que están en UCI, que marca la gravedad del comportamiento, permanece entre 40 y 45, no se ha incrementado. Y la mortalidad sigue en 2 pacientes por día. No tenemos casos que se hayan descubierto y que se hayan confirmado con la nueva variante. Sin embargo, tenemos que estar alerta. De hecho, la Mesa Técnica de Salud continuará monitoreando la situación epidemiológica para ajustar las medidas en caso de ser necesario. Por ahora, el llamado es a vacunarse y a cuidarse. Misa María Heredia, 24 horas. La prórroga de la reapertura de la frontera con Colombia genera reacciones. Comerciantes colombianos se tomaron los accesos al límite internacional en Rumichaca. Desde las primeras horas de la mañana arribaron al límite internacional varios comerciantes colombianos con el propósito de expresar su rechazo al cierre de la frontera y la prórroga por 15 días. Me parece que es un insulto para la gente de Ipiales, para los comerciantes de Ipiales y para toda la gente del departamento de Nariño. Por ello bloquearon el paso del comercio internacional, generando reacciones de rechazo a los transportistas pesados ecuatorianos. Nos están limitando el trabajo. Con el pasar de las horas, la protesta subió de tono debido a la confrontación entre transportistas y comerciantes, los primeros queriendo trabajar y los segundos decididos a seguir con el bloqueo de manera indefinida. Una frontera es sagrada, no la puede tapar nadie porque el comercio de importación y exportación tiene que pasar. Tanto derecho tienen la comunidad en el Carchi al trabajo como lo tenemos nosotros al otro lado de la frontera. La policía ecuatoriana permanece en Rumichaca para evitar que las protestas sobrepasen el límite fronterizo, pues su posición es radical. ¡Mentirosos! ¡Mentirosos! En Ipiales, las autoridades de Carchi y Nariño fueron abucheadas por los comerciantes durante la Brigada Conjunta de Salud como un compromiso de integración binacional. Es un compromiso ya de mucho rato poder hacer la vacunación binacional. Los comerciantes ipialeños fueron desplazados por los transportistas que a la fuerza permitieron el paso de las tractomulas en un ambiente tenso que al parecer se mantendrá en la frontera. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. El incremento del impuesto a la renta que rige en el país a través de la reforma tributaria es realmente fuerte, pero solo afectará a 273,000 ecuatorianos que ganen sobre $2,000 mensuales. Eso equivale al 3,4% de la población en edad de trabajar. Si quiere despejar temores sobre la reforma tributaria que empezó a regir en el país y conocer a quiénes afectará el aumento del impuesto a la renta, solo debe poner atención a estas cifras, dicen los analistas. Solo el 10% de las personas que pagan impuesto a la renta ganan más de $1,500 mensuales. Con lo cual, si es que el aumento del impuesto es para aquellos que ganan más de $2,000, la afectación es a menos del 10% de los contribuyentes. La población económicamente activa la comprenden los ecuatorianos en edad de trabajar, es decir, de entre 16 y 65 años de edad. Pero en el Ecuador no tienen un empleo pleno, un empleo adecuado, 7 de cada 10 ecuatorianos. Eso quiere decir que solo esos 3 de cada 10 ecuatorianos trabajadores entrarían en este cálculo. El cálculo del SDI es que de los 470,000 que pagábamos impuestos, 273,000 vamos a pasar a pagar más. El resto van a pagar o lo mismo o casi lo mismo de lo que pagaban antes. El incremento del impuesto a la renta es cierto, dicen los analistas, vendrá por 2 vías. Un aumento a la tributación de acuerdo con el ingreso mensual bruto superior a $2,000 y una reducción en el monto de deducción del impuesto a la renta. 93,000 personas en el Ecuador, los que ganan más de $4,000 para arriba, ellos sí van a tener una afectación, la más fuerte de todos. Y luego otro grupo que es el quintil cuarto, donde se ubican más o menos 230,000 personas. Sumemos las dos. En total llegaremos a tener que más o menos entre 320 y 330,000 personas son las que
tendrán que tener un efecto más gravoso. De acuerdo con información del SRI, una persona con ingresos de entre $2,000 y $2,100 de ingreso bruto mensual deberá pagar un valor adicional promedio de $16, lo cual significa $189 más en el año de impuesto a la renta. Si está en el rango de $2,100 a $2,200 al mes, deberá pagar $23 mensuales en promedio. Si el salario es de $3,000 a $3,100, el incremento promedio al mes del impuesto a la renta será de $83. Si gana aún más, entre $4,500 y $4,600 al mes, el pago promedio mensual del impuesto a la renta en este caso será un adicional de $170. Y si el salario está entre $5,000 y $6,000, el pago adicional promedio mensual del impuesto a la renta será de $265. Con cobrarles más a los 273,000 que más ganan, va a haber 700 millones adicionales. Sí, y esas personas van a sentir un golpe en su bolsillo. Sí lo van a sentir. Y ojalá ahora que van a sentir un golpe en su bolsillo más fuerte que antes, salgan a exigirle al gobierno que gaste bien. Porque, yo pago mis impuestos, ya, pero el Estado me tiene que dar cosas a cambio. Quiero que me dé mejor seguridad, quiero que tenga mejores cárceles. Quiero que venga la tercera, la cuarta y la quinta dosis de la vacuna. La reforma tributaria está en vigencia. El nuevo cálculo del impuesto a la renta empezará a regir desde enero del próximo año y el pago se realizará en 2023. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Sebastián Yunda, hijo de Jorge Yunda, fue apresado hoy en Buenos Aires, Argentina. Mientras en Quito, hoy durante todo el día se llevó a cabo la audiencia de recusación a uno de los jueces que lleva el caso de las pruebas COVID. Fausto Yepes nos tiene más detalles desde la Corte Provincial de Pichincha. Fausto, buenas noches. Gracias. Hola, ¿qué tal, Diana? Amigos, buenas noches. Pues sí, se confirmó ya la detención de Sebastián Yunda en Buenos Aires, Argentina. Algunos de los detalles que pudimos conocer respecto de esta detención es que se lo buscaba ya en 194 países tras la difusión roja que fue emitida por Interpol durante las últimas semanas. Recordemos que Sebastián Yunda está involucrado en un presunto delito de asociación ilícita tras haberse encontrado comunicaciones vía chat y vía su teléfono celular con contratistas del municipio de Quito. Sebastián Yunda también se sabe que había sacado una cita para vacunarse contra el COVID-19 en el hospital italiano en Buenos Aires, Argentina. La policía logró determinar esta cita que había sacado Sebastián Yunda y lo detuvo antes de ingresar a esta cita para la vacunación. El proceso de traslado de Sebastián Yunda a nuestro país tomará seguramente algunas semanas. Recordemos que desde octubre, según el comunicado emitido esta tarde por el Ministerio de Gobierno, pesa sobre Sebastián Yunda una orden de prisión preventiva por el presunto delito de asociación ilícita. Esto fue lo que se ha confirmado ya. Sebastián Yunda está detenido y será trasladado a nuestro país en las próximas semanas, quizá de acuerdo a la información que ha dado el Gobierno Nacional. Pero en otro caso, que involucra también a otro de los miembros de la familia Yunda, al ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, padre del detenido esta tarde. Acá en la Corte Provincial de Pichincha se realizó esta mañana y tarde, la audiencia de recusación de uno de los jueces que integran el tribunal que lleva el caso de peculado que enfrenta el exalcalde y 13 procesados más por la compra irregular de pruebas para detección de COVID-19 durante la pandemia en 2019. Los abogados de ambas partes han dado sus argumentos respecto de las razones en un caso por las cuales se ha recusado al juez Fabián Favara para que deje de conocer el caso. Esto a los abogados de Jorge Yunda, y por otro lado la defensa del juez Fabián Favara, que dice que no existen argumentos para esta recusación. Esto fue lo que dijeron.
Se ha demostrado los errores en el acto propositivo, que es la demanda, la violación a los requisitos, y creemos que no existe ninguna posibilidad de que prospere la demanda. No tenemos el día exacto, los jueces dijeron que nos van a notificar oportunamente para la resolución, para el llamado a la lectura de la resolución, y estaremos esperando para eso. Los jueces en este momento han considerado que la prueba es muy extensa y que necesitan tiempo para analizarla y resolverla. Si es que se le aparta al juez Favara, los otros dos jueces deberán decidir si es que están contaminados y dar un paso atrás. Y bien, recordemos que de aceptarse esta recusación, el caso por peculado podría volver a foja cero, y en eso coinciden ambas partes. Esperemos la resolución que deberán tomar ya para las próximas semanas o en los próximos días los jueces Patlova Guerra y Wilson Lema, que están tratando este recurso de recusación en el caso de peculado. Hasta aquí nuestro informe desde la Corte Provincial de Pichincha. Seguimos contigo, Milton, y más en los estudios. Amigos, buenas noches. Buenas noches, Fausto. Gracias por la información. Y el ex legislador Galo Lara fue declarado inocente del cargo de cómplice del triple crimen ocurrido en 2011 en el cantón Quinsaloma, en Los Ríos. El fallo se produce 8 años después de que Lara fuera condenado a 10 años de prisión. Un tribunal de revisión de la Corte Nacional de Justicia decidió declarar su inocencia y revocar las medidas cautelares. Lo hizo argumentando que la sentencia del 28 de octubre pasado, dictada por ese mismo tribunal, en la que se restituyó el estado de inocencia de Carolina Llanos, la principal implicada, tiene efecto extensivo para Galo Lara. Evidenciar la metida de la mano a la justicia, la utilización del aparato del Estado, todo un Estado para perseguir a Galo Lara. Pero arriba hay un Dios, y ese Dios tarda pero no olvida. Encuestadoras reportan una estrepitosa caída en la credibilidad de la Asamblea entre los ciudadanos en apenas 6 meses y medio de gestión. No son pocos los cuestionamientos que recaen sobre el Parlamento tras polémicas acusaciones. Arrancaron su periodo prometiéndose hacer un mejor trabajo que sus predecesores, quienes se despidieron teniendo credibilidad en apenas 1 de cada 10 ecuatorianos. Tras 6 meses y 15 días en funciones, la Asamblea Nacional se ve empañada por los mismos escándalos que salpicaron a varios legisladores en el periodo anterior. Los diezmos, por ejemplo, caso por el que la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional fue destituida en octubre pasado, mientras se izaba la bandera de la autodepuración en el Parlamento. Pero apenas este martes se demostró que aquello quedó en intenciones. Pues por los mismos motivos, Egner Recalde, otrora legislador de la izquierda democrática, no pudo ser destituido. No alcanzaron los votos. Correísmo, Pachacuti y algunos independientes prefirieron abstenerse, salvándolo de lo que parecía una inevitable expulsión. Argumentaron que no habían las pruebas suficientes, pese a que en la Comisión de Ética se presentaron audios, testimonios y otras evidencias. Actúan con distinto rasero para uno y otro caso. No se entiende tampoco una acción relativa a pedir documentación de la corrupción, cuando sabemos que muchas veces estos actos están al margen de la ley. Sobre el Parlamento también recaen señalamientos por la falta de conocimiento del proceso legislativo. Y ahí tenemos a UNES asegurando que era suficiente negar un informe de mayoría para negar un proyecto de ley. O Pachacutic intentando derogar la reforma tributaria a través de otro proyecto. 2, 3 o 4 meses que dure el trámite en la Asamblea Nacional, vamos a llegar al mismo punto, porque si Lazo veta totalmente el proyecto de ley, el decreto ley vigente seguirá aplicándose sin ninguna posibilidad de que sea derogado. Sin olvidar a la izquierda democrática advirtiendo con colocar medidas cautelares para suspender los efectos de la reforma tributaria. Desconociendo la jurisprudencia expresa de la Corte Constitucional sobre este tema, sin duda alguna una asamblea a la que llegan cada vez más personas que se sientan en la curul, pero que no tienen la más pálida idea de lo que tienen que hacer. En octubre pasado, la encuestadora CLIC daba a conocer que el 56,33% de la población calificaba de pésima la gestión de la Asamblea. Para noviembre, Perfiles de Opinión revela que el 77,84% califica la gestión de la Asamblea entre mala y muy mala. Estamos ya frente a una Asamblea Nacional que ha superado en inoperancia, que ha superado en corrupción respecto a la Asamblea Nacional anterior. Dolorosamente empezamos a extrañar la Asamblea pasada. En Guayaquil, Carlos Acoto,
24 horas. Hasta las cirugías están represadas en algunos hospitales del IES por falta de insumos y tampoco se pueden realizar exámenes por el desabastecimiento. En Guayaquil y Cuenca, pacientes con enfermedades catastróficas nuevamente realizaron manifestaciones exigiendo medicinas. Estuvieron manifestándose en el Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Tengo un catéter, tengo que cargar mi propia gasa, tengo que cargar mi alcohol. Hoy también estuvieron afuera del José Carrasco Arteaga de Cuenca. El rato que usted descontinúa la medicación es volver a iniciar. Y en el Andrade Marín de Quito. Ya hemos perdido muchos pacientes en esta lucha y ya no podemos continuar así. Lo mismo ocurrió en el Teófilo Dávila de Machala. Los pacientes exigían atención. Sin acuerdo previo, los pacientes del IES dijeron lo que pasa y no solo en un hospital. No hay medicinas y no hay insumos. La pregunta mía es, ¿para qué aposté 30 años de mi vida? Y es que las cosas no cambian, de hecho empeoran para quienes no tienen paciencia, pues tampoco tienen tiempo. Tengo cáncer. ¿Qué le dijeron? Dijeron que vaya a comprar. Flor vino a su consulta, pero también se va sin medicinas. Dice que no hay. ¿Usted qué tiene? Yo tengo fibrosis pulmonar, bronquiectasis. Y ahora resulta que en el IES no solo no te dan medicinas, también te las quitan, nos dice Daniela. Su hijo tiene hemofilia. Ya le dieron 48 y él solo se quedó con la mitad, con 24 porque tuvimos que ayudar a la emergencia que estaba también en el hospital y devolvimos 24. El propio IES fue a pedirle las medicinas porque necesitaban para otro paciente. Sí. El gerente del hospital los recibió, no dijo cuál es el porcentaje de desabastecimiento. Es que no te puedo referir ahorita el porcentaje porque no lo tengo y voy a falsear la verdad. Entonces yo me comprometo en sacar un porcentaje una vez que ingresen todos los fármacos. El gerente del hospital prefirió no decir cuándo podría reducirse el desabastecimiento, aunque sí admitió que en este momento, en este hospital del IES, las cirugías programadas están represadas por falta de insumos. Las que están programadas siguen represadas precisamente por lo que dije, un esterilizador que verdaderamente lo estamos por reparar. En derivaciones, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo ha gastado 170 millones de dólares, pues siendo un hospital de especialidades, no tienen ni insumos ni medicinas. Que nos den solución. Escuchar hablar frases bonitas, claro, a uno lo entusiasma, pero eso no nos va a curar a nosotros. Del hospital del IES en Cuenca, los pacientes se fueron sin respuesta, mientras que en Guayaquil se quedaron aquí, en el auditorio del sitio donde deberían recibir salud, recibiendo una charla. Dayana Monroy, 24 horas. Y una conmovedora escena se vivió en Guayaquil cuando una mujer venezolana se reencontró con su hijo de 2 años después de varios meses de desconocer su paradero. El niño fue secuestrado en Colombia por la niñera que estaba bajo su cuidado y lo trasladó hasta nuestro país. Tuvieron que pasar exactamente 3 meses y 17 días para que esto ocurra. Génesis Fernández, de 22 años, de nacionalidad venezolana, tuvo que atravesar una verdadera odisea desde Colombia hasta encontrar a su pequeño de 2 años en nuestro país. Yo regresaba a las 4 a recoger a mi hijo a la casa de la niñera. Cuando yo llego a la casa de la niñera ya no se encontraba ni el niño ni ella. La ayuda en Colombia no la recibió por no tener documentos. Yo empecé a buscar por Facebook, a escribir. Génesis recibió una llamada de alguien quien se identificó como el esposo de la niñera para decirle que el menor de edad se encontraba en España. Pero antes de viajar recibió otra llamada. Hasta que ya recibo otra llamada diciéndome que el niño se encontraba acá en Guayaquil. El 2 de noviembre llegó a Guayaquil y se contactó con la DINASET de la Policía Nacional, quienes además gestionaron su estadía en nuestro país. Lo que nosotros le garantizamos en ese sentido es salud primaria, alojamiento y alimentación. Agentes de la DINASET confirmaron la presencia de un niño de aproximadamente 1 año de edad en el Hospital y Casa Bustamante de Guayaquil, con los mismos nombres, pero apellidos distintos. Y fue aquí en el Hospital y Casa Bustamante donde la madre de 22 años de nacionalidad venezolana reconoció a su hijo y además le hicieron las pruebas de ADN para corroborar que se trataba de madre e hijo. Reporte genético, se gestionó la entrega del niño a su madre, dejándonos estas emotivas imágenes, pero aún una investigación que sigue su curso para llegar a conocer las razones que motivaron el secuestro del menor de edad y su traslado a nuestro país.
En Guayaquil, María Mercedes Pesantes, 24 horas.